otros bancos, instituciones, FIRCO, SAGARPA, SADER, Secretaría de Desarrollo Rural y varias otras instituciones gubernamentales. Es consultor de la FAO por 8 años y ha sido líder de proyectos de desarrollo en 22 estados de la República Mexicana. Tiene varios libros y publicados y bueno, un centenar de artículos. Entonces es una gran oportunidad poder escuchar al doctor Manrubio en este seminario de campus. Muchas gracias, doctor, y puede proceder con la presentación y al final de la presentación sugerimos se hagan las preguntas y comentarios correspondientes al auditorio, si está de acuerdo. Muy bien, ustedes son los que establecen las reglas. Como usted indique, es una sugerencia. No, está bien, como ustedes gusten. Gracias, doctor. Adelante. Muy bien. Pues muchas gracias, mi estimado Ponciano. Gracias por la invitación y bueno, hay que chambear. Estamos en un receso aquí en la universidad, pero eso no significa que no tengamos la posibilidad de interactuar con ustedes. Se escucha bien y se ve bien, ¿verdad? Sí, doctor Manrubio, en mi caso, como acá se fue la luz, es probable que nos quedemos sin internet en dado. Muy bien. Bueno, pues ahí va a dar cuenta cuando te desconectes ahí, si te quedas sin internet. Muy bien, bueno, pues gracias a la comunidad del Cualpos y a todos los pues que siguen esta comunidad, estos seminarios. Pero me voy a permitir hablar de un tema que me pidió Ponciano, la Rosy, que tiene que ver con esto que se ha de llamar la agricultura regenerativa. Y bueno, un poco para abrir boca, pues estamos hablando de un tema que tiene que ver con esto, que tiene pues que es de alguna manera nuestra razón de ser como universidad. En este caso, yo soy catedrático en la Universidad de Chapingo y saben que tenemos como lema, varios que salieron de ahí, pues el tema de enseñar la explotación de la tierra, ¿no? Si bien tiene un antecedente histórico este lema, creo que se nos ha pasado la mano, y no tanto por el lema, sino porque la humanidad ha cambiado, ha evolucionado, y pues hoy en día hemos hecho conciencia de la necesidad de más bien regenerar, pero vamos a hablar de este tema y bueno. Entonces miren, el tema que quiero abordar es que mientras el mundo desde hace ya varios años se debate el tema de la importancia de buscar que todas las actividades económicas, entre ellas la agricultura, sean sostenibles. Este concepto de sostenibilidad pues, se acuñó hace como unos 35 años en la ONU, hablando siempre de que pues, las generaciones que estaban usando los recursos estaban procurando usarlos sin comprometer el futuro de las generaciones venideras, ¿no? Lo cierto es que si nos remontamos hacia atrás y lo llevamos hacia ahora, pues muchas generaciones a las que se refería este concepto de no comprometer a las generaciones futuras, pues son ustedes, son los que, y nosotros mismos, ¿no? O sea, la verdad es que se definió tratando siempre de pensar en las generaciones a futuro, pero pues el destino nos alcanzó, ya también nos está afectando a nosotros este tema de la insostenibilidad, ¿no? Sin embargo, bueno, por otro lado del debate está el tema de que, bueno, pues muchas veces se ve como un trade-off, ¿no? Como una compensación entre sostenibilidad y rentabilidad, y pues lo que muchos agricultores, hablando de agricultura, buscan es rentabilidad, productividad, independientemente de si es sostenible o no la actividad que se hace, en términos ambientales, ¿sí? Porque la sostenibilidad, pues acuérdense que tiene tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental. Pero normalmente cuando se habla de la sostenibilidad casi siempre se asocia al tema ambiental, pero bueno, los agricultores en su conjunto priorizan una dimensión que es la económica, ¿no? La rentabilidad. Y bueno, lo cierto es que mientras esto se debate, pues el agua nos está subiendo, ya la tenemos en las rodillas, dice ahí, el día que la tengamos hasta el cuello, quién sabe cómo va a pasar ahí, ¿no? Bien, mientras esto se debate, pues en el mundo, los agricultores, esto es una encuesta que se hizo a más de 2.000 agricultores en el mundo, señalan que uno de los principales problemas, desafíos que están enfrentando y que van a enfrentar en los próximos 3 años tiene que ver con la volatilidad climática o fenómenos meteorológicos extremos. Es el tema número uno. Digo, no muy lejos de la volatilidad de precios e ingresos que van asociados, o sea, casi siempre
debido a que la agricultura depende mucho de ciclos naturales, pues la volatilidad climática automáticamente se traduce en volatilidad de precios e ingresos, ¿no? Y por lo tanto también en costos de los insumos y fertilizantes. Entonces, pues los tres primeros problemas, empezando por la volatilidad, son los que más le duelen a los agricultores. El 75% de los agricultores declaran ya que están experimentando o están muy preocupados por los impactos del cambio climático. Y pues 6 de cada 10, 61%, ya han experimentado una pérdida significativa de ingresos en los últimos 2 o 3 años debido a este tipo de fenómenos climáticos. O sea, pues está bien, es el debate entre productividad y rentabilidad o sostenibilidad. Pues lo cierto es que la realidad ya nos alcanzó y ya es el tema número uno que afecta a los agricultores. Cuando se le pone, digamos, título y nombre y apellido a este fenómeno climático, pues básicamente estamos hablando de los tres primeros problemas tienen que ver con episodios de sequía o con periodos de altas temperaturas prolongados y temperaturas muy altas, o sea, ¿sí? Estas olas de calor que se llama, pues son lo que más está pegando el tema del calor. Después viene, pues mucho este tema tiene que ver con cambios de un clima extremo a otro en un periodo corto de tiempo. Entonces vean ustedes cómo, pues la gente tiene muy claro cuál es el fenómeno climático que más le pega, y básicamente sequía, altas temperaturas y esos cambios bruscos de temperatura. Esto ya nos está pegando, digámoslo así. Y bueno, eh, a veces muchas cosas que son percepción, esta es una encuesta, ¿no? Es cómo percibe, aunque la gente menciona en función de su experiencia vivida, ¿no? Pero a veces no hay correspondencia entre lo que la gente dice y lo que pasa en hechos, en la vida real, en lo objetivo, ¿no? Pero aquí sí hay, ¿no? O sea, entonces vemos que en los últimos, digamos, de 2024, pues fue declarado como el año pues más cálido, más caliente, digamos, y estamos hablando que en los últimos, en el periodo, en la década, digamos, que va de 2015 al 2024, pues están entre los 10 años más cálidos, más calientes registrados en el mundo, y parece que cada año siempre es más caliente que el anterior. Entonces, esto al final tiene un hecho objetivo, medido, digamos, por los meteorólogos, y esto pues todos lo están sufriendo. Entonces hay una tendencia que se incremente la temperatura. No hace mucho tuve el privilegio de estar en el Valle del Yaqui Mayo, ahí en Obregón, en el Ciano, invitado por la gente del CIMIT y un grupo de agricultores, y ellos hoy en día están sufriendo, en 2023 estaban sufriendo un tema serio de sequía. 2024 sigue igual, o sea, las presas están vacías, dejaron de sembrar cerca de 250,000 hectáreas por falta de agua. Pero al mismo tiempo que andábamos allá en esa zona, el 2023, pues teníamos otras zonas acá en el centro sur del país inundadas, anegadas, ¿no? Entonces son los contrastes que se dan. Ellos estaban esperando que esto fuera temporal. Estamos ante quizás el inminente riesgo de una mega sequía, digamos, en el norte del país, como la que le pegó a California. Y probablemente pues esto no sea un tema pasajero o al menos que no sea de un año para otro. Lo cierto es que ahorita están en una bronca seria de sequía en el norte del país y acuérdense que ahí tenemos una buena parte de los granos de este país, trigo y maíz, sobre todo el trigo en el sur de Sonora y el maíz en el caso de Sinaloa, ¿no? Bueno. Nos dice el ministro de Agricultura alemán, dice, bueno, los fenómenos meteorológicos, como dicen los propios agricultores, son impredecibles y están convirtiendo cada vez más nuestras cosechas en un juego de lotería. O sea, da la impresión que esto ya es un volado, ¿no? La agricultura. Y bueno, creo que una imagen muy elocuente de esto que pasó o que está pasando con el cambio climático y tiene que ver con esto que fuimos testigos apenas a principios de este año en Los Ángeles, ¿no? Y bueno, esta situación de, de extrema elevada temperatura, pues las facturas lo están cobrando también nuestros bosques, ¿no? Los incendios forestales, como este que acabamos de ver aquí de Los Ángeles, los incendios forestales están volviendo cada vez más frecuentes, ¿no? Y están quemando al menos el doble de la cobertura arbórea que hace 2 décadas. De hecho, si nosotros veíamos ahí en 2001, la pérdida, digamos, de bosque era más ligada, digamos, con otro tipo de fenómenos, como cambios de uso del suelo, etcétera, etcétera. Pero cada vez más incrementa los incendios, que pasar, digamos, representar apenas el 20% de la pérdida de cobertura arbórea en 2001, y hace el 33% para el 2023.
Y entonces, pues estas son otras de las víctimas de este fenómeno. Ahora sí que literalmente nuestra casa está en llamas, ¿no? Citando a Greta Thunberg cuando se refería a nuestra casa como planeta. Aquí ponemos una casita, pero esta casita es parte de un planeta que está en esta situación. O bien, pues nos estamos enlodando, digamos. Esta es una imagen que me encanta porque muestra a un individuo, sobre todo la mano arrugada del hombre ahí, pero tomado de su esposa, de que, digamos, están después de las inundaciones que vimos en la comunidad de Valencia, ¿no? Que prácticamente se llenaron de lodo la ciudad, por una situación de un fenómeno climático, pues que tenían 50 años que no lo habían visto, ¿no? Entonces, pues tenemos esos contrastes en el mundo, ¿no? Lugares que se queman por altas temperaturas, pero por eso mismo, por las mismas temperaturas, digamos, cuando cruzan por el Mediterráneo, pues se genera este fenómeno que se llama de la dana, ¿no? Porque es una especie como de onda fría que al encontrarse con una onda de calor, pues jala este asunto y una enorme cantidad de agua que cae en un poco tiempo, ¿no? Bien, lo cierto es entonces que cuando hablamos de este fenómeno y nos vamos a la agricultura, pues la agricultura y la ganadería también, la convencional sobre todo, pues está generando una enorme huella sobre nuestro planeta. Y esta enorme huella se ve con el hecho de que, pues casi más o menos una tercera parte de la emisión de gases de efecto invernadero se explican por las emisiones del sistema alimentario. Pero cuando hablamos de sistema alimentario estamos hablando de todo el proceso que se sigue desde campo hasta la mesa, ¿no? Ustedes ven aquí cada una de esas barras significa desde la fermentación entérica del ganado, hasta el estiércol del ganado, el manejo del estiércol, los fertilizantes sintéticos, cómo son importantes emisores de gases de efecto invernadero. Pues si nos vamos al extremo derecho de esta figura, pues vemos también pues toda la descomposición de los alimentos en los vertederos. Doctor Manrubio, ¿se apagó su micrófono? Ah, sí, se apagó de veras. Perdón, muy bien. Entonces nos quedamos, me imagino, ¿en dónde? Cuando estaba explicando el extremo derecho de la gráfica. Ah, bueno. Entonces, muy bien, dime cualquier cosa, Lolo, interrúmpanme, por favor, gracias, ¿eh? Entonces estábamos en el extremo derecho, estamos en el extremo izquierdo es el tema de la producción primaria, digamos, y en el extremo derecho tiene que ver lo que pasa en los hogares, en el consumo doméstico y los desperdicios. Acuérdense que una tercera parte de los alimentos pues, que se producen no son desperdiciados y una buena parte se da en la cadena, ¿no? Tanto en el tema de la distribución, en el transporte, distribución a nivel del hogar y después van a parar a los vertederos y esos en ese proceso de descomposición generan gases de efecto invernadero. Entonces, pues ahí tenemos que el 65% de ese 31% pues se genera en la parte primaria, digámoslo así, antes de la post cosecha y el otro 35% son más bien en la parte de la industria que provee a la agricultura, en la transformación y en el consumo. Entonces, está claro que cuando hablamos de cambio climático, y las innovaciones que van asociados a esto, tenemos que pensar en un enfoque de red o de cadena de valor, o sea, son todos los actores que están involucrados, ¿sí? Bien, este, ¿cuál es por qué la huella de la agricultura es tan importante? Pues básicamente por el uso intensivo de recursos que implica la agricultura. Desde primaria nos han dicho que 2/3 de nuestro planeta son océanos, pues está el 71% y lo más es tierra. Pero esa parte de tierra y lo que es habitable, que es el 71%, pues una parte de eso están dedicada al sector forestal, lo demás están matorrales, construcciones, aguas dulces, ríos, etcétera. Pero ese 50% de la tierra habitable que destinamos para producir alimentos, pues el 77% lo estamos a ganadería, a producir proteína de origen animal. Por eso cuando ustedes ven esta figura y ven las emisiones de gas de efecto invernadero, pues todo el tema de la fermentación entérica de ganado, pues es una de las principales fuentes. ¿Por qué? Porque es la que más ocupa recursos, tierra en este caso. Estamos hablando de que el 77% de la tierra cultivable en el mundo se destina a producir carne y leche, proteína de origen animal o alimentos que se van a parar a la alimentación animal y el 23% a cultivos, ¿no? Que se van a parar al consumo humano, ¿no?
No obstante que destinamos el 77% de la tierra agrícola a producir carne y leche, pues nos suministran el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas, ¿no? La agricultura, hablando de cultivos, es 82% de calorías y 63% de las proteínas. Y además del uso de la tierra es el uso del agua, o sea, casi el 70% del agua disponible para consumo humano las destinamos a la producción de alimentos. Por eso es tan relevante el tema de la agricultura y la contribución que tiene a la huella ambiental, ¿sí? Si nos vamos ya más, empezamos a aterrizar más a nivel global y vemos para el caso de México, pues este es un estudio que hicieron en la CONAFOR y la Universidad de Chapingo para ver la línea de base en términos de degradación de tierras en México. Tomaron en cuenta 3 indicadores, ¿no? Recursos bióticos, hídricos y edáficos, ¿no? Hablando de los bióticos, estamos hablando de pérdida de cubierta vegetal o deforestación, como lo vimos, uno por incendios, también cambios del suelo, degradación de la cubierta vegetal y cambio en la cubierta vegetal. Esto tiene una degradación del 54%, y de ese 54, 63% es moderada, severo o extremo. Si nos vamos a los recursos edáficos, hablando de erosión hídrica, eólica, degradación física, sobre todo por compactación, o química, fundamentalmente por pérdida de fertilidad en los suelos, tenemos una degradación del 63%, y de ese 63, 63% es moderada, severa o extrema. Si nos vamos a los hídricos, hablamos de calidad de agua, acuíferos sobreexplotados, con intrusión salina y contaminación de cuencas, ahí tenemos una degradación del 64%, y donde el cual un poco la 43% es moderada, extrema o severa. Digamos, es donde tenemos menos degradación, pero no deja de ser preocupante, ¿no? Cuando vemos el indicador compuesto, es del 91%, ¿sí? Y el integrado, estamos hablando de ese 91% de degradación, ¿sí? El 72% es moderada, severa o extrema. O sea, verdaderamente estamos dejando una huella increíble en nuestras tierras, digamos, en este caso, en este país, ¿no? Por la forma que estamos usando los recursos. Cuando se ve esta degradación de tierras y se ve a nivel del contexto de América Latina, México es uno de los países, ¿sí?, que más degradación sufre de sus tierras, con un 72%, fíjense, comparado con lo que pasa en América Latina, que es 22%, ¿no? Y a nivel mundial es el 15%. Entonces, esto es un fenómeno serio, ¿no? Los principales impulsores directos de la degradación de tierras hablan aquí, que son expansión de tierras de cultivos y pastoreo hacia vegetación nativa y prácticas agrícolas y forestales que son insostenibles, nos dice el IPIBES, ¿no? Si nos vamos de México y hablamos ya de América Latina, hablamos a nivel global, pues hay otra forma de presentar este proceso, digamos, de degradación que tiene que ver con estos procesos, que son 9, y sistemas que mantienen la estabilidad y resiliencia de nuestro planeta, ¿no? Son estos 9 que están en esta figura, y de esos 9, 6 ya los límites se han transgredido, ¿sí? Y dicen que aquí nuestra Tierra está muy fuera del espacio operativo seguro para la humanidad, y no sabemos cuánto tiempo podemos seguir transgrediendo estos límites, ¿no? Todo lo que está en verde está en el límite. Solamente tenemos el agotamiento de la capa de ozono estratosférico en los límites todavía. Bueno, no hemos rebasado esos límites, y eso se le damos a un premio Nobel mexicano de química, don Mario Molina, que detectó este fenómeno y fue capaz de articular un discurso y una estrategia para detener la destrucción de la capa de ozono. La carga de aerosoles atmosféricos está muy ligado a la anterior, y la acidificación oceánica, pues están todavía, aunque la oceánica ya está casi rebasando los límites, ¿no? Pero todas las demás ya se rebasaron, ¿sí? Y si lo vemos en el tiempo, antes eran 7 límites los que se analizaban, ahora digo, no eran, sí, 7, ahora tenemos 9. Pero ven ustedes cómo, conforme pasa el tiempo, cómo vamos rebasando esos límites, ¿sí? Cruzar estos límites obviamente aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos, como ya lo vimos, que el productor lo está percibiendo, y muchos irreversibles a gran escala, ¿sí? Entonces, está claro que no estamos, los agricultores, los que estamos asociados a ellos, la sociedad en general, por estas olas de calor, pues estamos renegando, nos la pasamos renegando por esta situación, ¿no? Estamos en un contexto de gran incertidumbre, donde pues tal parece que nos dicen estos indicadores que seguir haciendo lo mismo es cada vez más riesgoso, ¿sí? Y entonces
pues esto nos dicen, pues a ver cuándo cambian, ¿no? De sus esquemas convencionales a esto que se llama regenerativo. Entonces, pues dejen de renegar y entonces dicen, hay que regenerar. Pues esto de renegar tiene que ver mucho por la forma en que hemos usado nuestros recursos, ¿sí? Entonces, quieren dejar de renegar, pues hay que regenerar, ¿sí? Si nos vamos a lo que la Real Academia de la Lengua Española señala de qué es regenerar, pues tiene que ver con dar nuevo ser a algo que degeneró. Ya vimos qué fue lo que degeneró, nuestras tierras, ¿sí? Y tratar de restablecerlo o mejorarlo, fíjense, restablecerlo o mejorarlo. Lo ideal sería restablecerlo a la condición original que tenía. Eso, como vamos a ver más adelante, es una utopía, pero pues el mundo se mueve por utopías, ¿no? Pero sí hay que empezar a mejorarlo, o sea, no podemos seguir con este proceso de degradación. Tenemos que empezar a decir un alto y empezar a mejorar esto, o sea, de reversa, una mejora, ¿sí? Y bueno, efectivamente, todo nos lleva a decir que efectivamente tenemos un sistema que es insostenible. A mí me gusta siempre usar esta figura porque da cuenta justamente de eso. O sea, nos dice que en general la producción agropecuaria global, nos cuesta el triple de lo que realmente estamos pagando. Cuando nosotros vamos a un supermercado, a un tianguis, a una tiendita de la esquina a comprar un alimento, apenas estamos pagando el 31% de lo que cuesta ese alimento. 2/3 de lo que costó producir son costos ocultos, costos que no estamos pagando, que son costos ambientales con un 24% y costos a la salud humana con un 38 más un 7%, ¿no? Lo que cuesta esa salud humana. Entonces, es un sistema que es insostenible, pues. Es insostenible por la enorme cantidad de costos ocultos que eso implica. Y esto se traduce en números ya gruesos, ¿no? Si ustedes ven cuál es el estado de la alimentación de la población mexicana y mundial, y lo vemos con 3 indicadores, ¿no? En términos de hambre, que simplemente que es una ingesta de energía alimentaria por debajo de los niveles mínimos necesarios para alcanzar y mantener un peso saludable. O vemos el sobrepeso y obesidad, que es lo contrario, ¿no? Es exceder en el consumo de energía dietética, ¿sí? Y el hambre oculta es deficiencias de micronutrientes. Se llama oculta porque son tan pequeñas las deficiencias y son micronutrientes que no se notan, pero pues ahí hay un hambre oculta, ¿no? Entonces, si vemos los números de México y el mundo, vemos que si bien es cierto, hay todavía ahí en nivel mundial un 10% de población que sufre de hambre, en México se habla del 6.5%. Pues nosotros siempre hemos dicho que el hambre no es un tema de que no hay alimentos. El hambre tiene que ver con un tema de capacidad de acceso. Y entonces eso no es un tema, es más bien un tema de política social, de política económica, más de que política agrícola. Hoy en día la agricultura ha demostrado capacidad de dar suficientes alimentos. Tan así que perdemos una tercera parte, ¿no? Nos damos el lujo de tirarlo. El hecho de que haya hambre no es porque no hay alimentos, es porque no hay capacidad de acceder a ellos. Y pruebas están que hay alimentos suficientes, que el problema número uno que afecta a la humanidad y a México es la obesidad, el sobrepeso, que no es solamente asociado y no tiene que ver solo con la agricultura, mucho tiene que ver con el sistema alimentario, de cómo se ha configurado, que hace que pues la gente no pueda comer solo una y coma y coma y coma alimentos que no lo nutren, sí, que son ricos, son sabrosos, pero no nutritivos, ¿no? Y el hambre oculta sí es un tema que le pega a la agricultura en buena medida, porque los alimentos cada vez tienen menos densidad nutricional por los sistemas de producción que tenemos en la agricultura. Pero ustedes ven, pues es lo más importante. Entonces, yo siempre digo que en la academia debiéramos cuestionar más esta narrativa que se ha posicionado en el mundo cuando nos dicen que el desafío mayor que tenemos que enfrentar como humanidad, y en México ellos entre ellos, es producir más alimentos, porque viene pues un crecimiento poblacional para el 2050 de 10,000 millones de personas, y dicen hay que producir 70% más, pero esa es una narrativa para mí incorrecta. O sea, no es producir más. Lo que nos están diciendo estos números y esta figura es que tenemos que producir mejor alimentos, no más. Y fíjense que cuando nosotros cambiamos el foco del desafío de producir más a producir mejor, eso significa que vamos a estar más ocupados en tener mejor balance de nutrientes en los suelos, tener mejor gestión de nuestros sistemas de producción para producir alimentos de mayor calidad que nos alimenten realmente. Y al hacer eso, realmente vamos a terminar produciendo más, porque un sistema que se maneja adecuadamente, como vamos a ver, produce más, pero produce mejor. Entonces, yo creo que ese es un tema que
siempre quiero insistir, porque no podemos seguir comprando esa cantaleta de producir más y más y más y más, que solamente puede ser que está impulsado mucho por los que quieren vender más insumos, más maquinaria, ¿sí? Bien, entonces, haga de cuenta que estamos en una situación donde tenemos una fortaleza, un castillo muy poderoso, muy fuerte, que tiene ya 10.000 años configurando, se llama agricultura convencional. Y hay muchos planteamientos de la agricultura climáticamente inteligente, agricultura de precisión, o le llaman agricultura 4.0, agricultura regenerativa, la biodinámica, la intensificación sostenible, la agricultura de conservación, la agroecología, la agricultura natural, la biodinámica, la orgánica, agroecológica, etcétera. Todos estos son enfoques que tienen detrás un grupo de personas que creen que esta es la forma de revertir todas las externalidades negativas del sistema alimentario convencional, de la actividad convencional, y todo el mundo quiere derribar ese castillo. La verdad, ese castillo está más fuerte que lo que podemos ver, es el que alimenta al mundo todavía. Muchos de estos planteamientos son nichos apenas, son planteamientos todavía marginales en general en el sistema alimentario global. La agricultura orgánica, que tiene como 60 años que se ven impulsando, pues no tiene más del 1.5% de la superficie agrícola global produciendo bajo este esquema, ¿no? Entonces, pues eso no va a alimentar al mundo, pues el otro 99% está, o 98%, bajo un esquema convencional. Los demás están empezando a avanzar, ¿no? Entonces, hay muchos planteamientos, hay muchas perspectivas que se hacen para derribar esa fortaleza, esa agricultura convencional. La idea es derribarla porque efectivamente nos está generando muchos problemas a pesar de que nos sigue dando de comer. Eso no hay que pasarlo de vista también. Ahora, ¿qué dice la evidencia que se han generado? Yo aquí voy a recurrir a esto que se llama en la ciencia experimentos de largo plazo, ¿sí? Estamos hablando de ensayos que se han hecho desde hace 160, 170 años en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, que no han perdido la continuidad, fíjense. Entonces ahí nos dicen que al final, esto que hablamos de degradación del suelo, se está dando, tiene origen cuando los cultivos que cosechamos no se compensa el nitrógeno cosechado y todos los demás nutrientes mediante aplicación de fertilizantes orgánicos como estiércol, composto, residuos de cultivo o bien sintéticos, ¿no? Y esto da como resultado que los rendimientos de estos cultivos siempre están por debajo de ese potencial, ¿sí? Por eso se degradan los suelos. Pero cuando hablamos de este tema, hay un tema que no hay que perder de vista, que es una ley, digamos, de la física, ¿no? Que es la ley de conservación de la masa, ¿no? O si quieren, de las ciencias básicas, ¿no? Y dicen, los nutrientes exportados de un sistema o de un campo deben ser reemplazados por una importación igual de nutrientes. O sea, si yo me llevo X cantidad de nutrientes de un lugar, pues tengo que regresarlos, ¿sí? Porque si no, no conservo esa masa. Y esto es un tema que a veces perdemos de vista cuando discutimos de agricultura. Y miren, este experimento de largo plazo que se conoce como el Rothamsted, si quieren así, está en un centro experimental que está en Broadbach, en Inglaterra. Estos cuates iniciaron en 1843, tiene ya 173, bueno, ya son casi 185 años, ¿no? Porque aquí los da termina hasta el 2020, fíjense. Pero aquí nos ponen un sistema de producción de trigo continuo sin fertilizar, ¿sí? Que es la línea continua que está en color azul acá abajo, ¿no? Sin fertilizar, o sea, simplemente dejas la semilla y le haces algunas prácticas básicas de barbecho. Bueno, ese trigo tiene pues el encalado, herbicidas, tiene los modernos cultivares, etcétera, pero no le metes fertilizante, no, cero fertilizante. Simplemente lo siembras, ¿sí? Y ahí vienen ustedes el nivel de rendimiento que tiene. Después la color rosita, magenta, digamos, es trigo continuo con estiércol de corral a razón de 35 toneladas por hectárea. Y el azul, que está junto al color rosa, es trigo continuo con nitrógeno, fósforo y potasio. Y nitrógeno base hablando, estamos hablando de 144 kilos de nitrógeno por hectárea. Vean ustedes cómo están muy similares los rendimientos, casi van juntos, ¿sí? Quiere decir que tú puedes producir con puro materia orgánica, en este caso estiércol, pero 35 toneladas, o bien agregándole nitrógeno a razón de 144 kilos, y son muy parecidos los rendimientos. En los últimos 2 años, como se separa el rendimiento a favor del trigo continuo con nitrógeno, ¿sí? Después tenemos a trigo continuo, donde ponen 35 toneladas de materia orgánica, de estiércol de corral, más 96 kilogramos de nitrógeno, ¿no?
¿sí? Y luego tenemos el trigo, que es el de mayor rendimiento, donde ponen nitrógeno, fósforo y potasio, pero ven cómo ponemos 288 kilos de nitrógeno y además empieza a haber rotación de cultivos. Noten cómo se va hasta arriba. Entonces, viendo estos resultados, uno diría, ¿de qué magnitud sea la brecha social, económica y ambiental que podemos aceptar en términos de rendimientos, ¿sí? O sea, social y económicamente. La de esta que está aquí de 2.8 toneladas, o sea, de no hacerle nada, dirían ahí muchos, hacerlo de forma orgánica, digámoslo así, ¿sí? Y renunciar a 2.8 toneladas sin aplicar estiércol de corral o fertilizante, sobre todo nitrógeno, o bien de 9.5 toneladas. ¿De qué tamaño es esta renuncia? Entonces, todo esto tiene que ver con esta ley de equilibrio de masas, ¿no? ¿Por qué? Miren, nosotros realmente cuestionamos el tema del barbecho, que es uno de los que se está cuestionando en el tema de agricultura y conservación, ¿sí? Los herbicidas, los fungicidas, a veces hasta se los cultivar el moderno, ¿no? Pues si te quitas todo esto, pues vas a tener rendimientos a lo mejor sin fertilizante, pues de ¿qué te gusta? De 2.5 toneladas, no, ¿cuál? 1.5 toneladas, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vas a tener, ¿sí? Si mete la rotación, puede ser que libere los rendimientos en este cultivo sin manejo necesariamente. Entonces, está claro que depender, lo que no es este experimento de largo plazo, que depender solo de las fuentes de nutrientes del suelo, significa aceptar rendimientos mucho más bajos, como lo vemos en este gráfico, ¿sí? Y cuando decimos que produzcamos alimentos imitando a la naturaleza, pues no es fácil hacerlo, como lo vamos a ver. Miren, volviendo con este experimento, aquí tenemos este experimento, que es un uso de pues, tierra a largo plazo. Estamos hablando que este experimento comenzó en 1843. Entonces, el periodo de tratamiento son 167 años. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es que secciones de este campo experimental, se dejaron sin cosechar en el año de 1882. Entonces volvieron a ser bosques caducifolios, como eran el origen, ¿sí? Cuando se midió 120 años después, digamos, de que este bosque se convirtió de tierra agrícola a bosque, se midió el carbono orgánico en el suelo y se dio que había 78 toneladas de carbono orgánico por hectárea, ¿no? Estamos hablando 3.45% de carbono, ¿no? Y un total de 123 toneladas de carbono por hectárea a una profundidad de 69 centímetros. Que está aquí de 78 a 23 centímetros, ¿no? Entonces dicen, bueno, asumimos que esa cantidad de carbono que hay en esa tierra que hoy es bosque, pues es como estaban originalmente estas tierras que hoy se cultivan. Entonces, ¿qué pasa si empezaron a hacer una serie de experimentos? Y el experimento va, aquí va en este sentido, van agregándole, vamos a ver la columna de abajo, dice, trigo de invierno sin insumos. Vean ustedes que hay 24.5 toneladas de carbono orgánico por hectárea. Esto equivale que teníamos el equivalente al 31% del carbono orgánico que había en el bosque originalmente, o sea, se perdió el 69%. Cuando tú agregas trigo de invierno y agregas tus 144 kilogramos de nitrógeno por año, más nitrógeno más fósforo y potasio, sube 7 puntos, 38% en comparación a cómo estaba el bosque. Pues si tú le agregas además 25 toneladas por hectárea y le subes la dosis de nitrógeno a 230 kilogramos por hectárea, tienes prácticamente el 98% del carbono orgánico que tenías originalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice que imitar a la naturaleza implica regresarle lo que nos estamos llevando con la cosecha del trigo y a veces las pajas, ¿no? ¿Sí? Si no, no podemos restablecer esa masa que nos llevamos ahí. Pero estamos hablando 35 toneladas por hectárea, ¿sí? 35 toneladas por hectárea. Esto es regenerar, o sea, esto es regenerar. O sea, pasar de una condición donde nomás tenemos una tercera parte del carbono original, ¿sí? A prácticamente restablecerlo. Pero bueno, esta es la cantidad de nitrógeno que hay que agregar y la cantidad de estiércol que hay que agregar, 35 toneladas. Obviamente, esto no es escalable. O sea, es imposible que tú puedas disponer de 35 toneladas por hectárea por año de estiércol. ¿De dónde lo sacas? No se puede. O sea, está demostrado que para poder agregar estas cantidades tendríamos que tener
pues 3 veces más de tierra cultivable que nos dé materia orgánica para compostarla y llevarla, digamos, a los suelos. Y eso no lo tenemos, ¿sí? Bueno, de hecho, este esquema nos da, el esquema piramidal de las altas tasas semiorgánicas, nos dice ahí, o sea, nosotros tenemos que, simplemente tenemos que tener, para que tengamos una hectárea que reciba esa cantidad de enmiendas orgánicas, digamos, ¿sí? Tenemos que tener 3 veces de una tierra que nos provea del sustrato, ya sea los estiércoles o ya sea los esquilmos, para compostarlo, ¿sí? Entonces, pues la ganancia que tú tienes en un campo, con esa cantidad de materia orgánica que tú pones, pues las pierden otros porque te lo estás llevando. De hecho, en el esquema orgánico muchas veces el estiércol que se usa compostado, pues viene de agricultura convencional o de ganadería convencional que usa la agricultura convencional para proveer de alimentos, ¿no? Entonces, cuando se aplica una enmienda a un suelo donde originalmente no se cultivó esa enmienda, el suelo donde se cultivó esa enmienda o el sustrato que se usó para hacer el compost, pues se ve privado de ese carbono y otros nutrientes, ¿sí? Que estaban en esa biomasa que mandamos por otro tipo de suelo, ¿sí? Otro ejemplo, miren aquí. Aquí en este caso, justamente aquí se muestra mejor esto. Este es un experimento que tiene 22 años, ¿sí? 22 años. Entonces, vean ustedes aquí otra vez. Cuando tú exportas toda la paja, viendo la línea de hasta ver abajo, exportas toda la paja, pues tu suelo tiene 67% del carbono original que tenía ese suelo. Si tú dejas toda la paja, subes al 70%. Pero si tú duplicas la cantidad de paja, digamos, que produce ese campo, tienes el 74%. Pero si cuadruplicas la cantidad de paja que se produjo ahí en ese campo, trayéndola de otros campos, llegas al 77%. Esto es regenerar, ¿sí? Pero vean ustedes lo que implica el esfuerzo en términos de transporte de materia orgánica y otros campos, ¿sí? Entonces, obviamente no es escalable esto, ¿sí? Y entonces, cuanto más cosechemos de un campo, más lo empobrecemos ese campo, ¿sí? Entonces, lo que nos dice este experimento, en todo caso, es justamente que si ustedes ven estos dos tratamientos, el trigo continuo de estiércol de corral, la relación 35 toneladas por hectárea, y este trigo continuo de 35 toneladas por hectárea de estiércol de corral más 96 kilogramos de nitrógeno, ¿sí? Vean ustedes cómo tenemos un esquema interesante. Entonces da la impresión que la mejor idea es combinar, ¿sí? Porque ahí tenemos una ganancia, pues, también tenemos rotación de cultivos de 5.5, ¿no? Entonces, esto les digo porque de repente la idea de eliminar los fertilizantes y químicas suena bonito, suena interesante, pero creo que no es viable el asunto, no es fácil hacerlo, no es complicado hacerlo, porque eso implica esto. Entonces, usando un esquema para explicar este concepto, hagan en cuenta que el eje vertical sería así un esquema así como funciona la naturaleza, sí, similar. Va desde alto, casi imitarla, abajo, ¿no? Y la otra, el eje horizontal, tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces, los sistemas de cultivos anuales, pues es como producimos alimentos, ¿no? Pero es el que más se aleja de cómo funciona la naturaleza, porque es monocultivo, es labranza, es uso de agroquímicos, etcétera. Y la naturaleza, pues obviamente funciona pues, igual como uno está pensando. Los pastizales incluso tienen un mejor desempeño, los pastizales, como opera la naturaleza, ¿no? Pero en términos de producción de alimentos, pues están entre bajo y medio, ¿no? La agroforestería, pues anda tirándole alto y se apesa mucho con la naturaleza, ¿no? Cuanto más se cosecha, como vemos aquí, menos nos desviamos del modelo en la naturaleza. ¿Dónde está la agricultura regenerativa? Pues puede estar allá, cada quien lo ve donde quiere ver, muchos lo ven aquí abajo, otros lo ven ahí hasta arriba, ¿no? Sí. Y bueno, mira, esto tiene la siguiente lógica. En la naturaleza, normalmente, se da el proceso de captura de energía solar, CO2, agua, y se da el fenómeno de la fotosíntesis, ¿sí? Y la producción primaria neta, digamos, que tiene la naturaleza, más o menos un 10% se exporta. Esto es lo que sucede en un bosque, digamos, virgen, si ustedes quieren una selva virgen, ¿no? 10% exporta esa por ríos, por erosión, por animales, etcétera. El otro 90% se queda ahí, ¿sí? Mientras que en la agricultura que hemos creado, ¿sí? Entre el 50 y 90% de lo que se produce se exporta
¿sí? Y se queda el 10 o el 40% ahí. Por ejemplo, un cultivo de lechugas, de todo eso, pues casi todos nos llevamos, ¿sí? O en granos, muchas veces la gente se lleva paja, grano y todo, y casi no deja nada, hasta el 90%. Entonces, obviamente la agricultura y la naturaleza son dos cosas muy distintas. Entonces, eso de imitar la naturaleza, pues suena bonito, suena romántico, pero no es, nosotros inventamos la agricultura justamente para poder hacerla que produzca alimentos. Entonces, las diferencias en el flujo de energía en cada sistema y hacia dónde va, significa que siempre van a funcionar de manera diferente. De hecho, un ecologista señaló que cuanto más se cosecha, más nos desviamos del modelo en la naturaleza. Bueno, entonces, pues, esto en todo caso, esta imagen me encantó, por ejemplo, porque ustedes ven ahí transitando por un camino ahí saca cosechas en un bosque, pues vean la cantidad de madera que se extrajo ahí de ese bosque y ahí están los árboles parados, ¿no? Entonces, pues este es un esquema que se puede ser autosostenible porque estamos hablando de especies permanentes, o sea, un árbol, a diferencia de un cultivo anual o muchos cultivos, no son permanentes. Entonces, los métodos de aprovechamiento forestal permiten que tú extraigas pues aquellos árboles que están en condiciones de ser cosechados, de ser derribados y dejar los árboles semilleros, etcétera. Y eso al cabo de 10 años vuelves en otro turno y vuelves a derribar y el bosque va a verse así, ¿sí? Y entonces tú puedes regenerarse a los 30 años, o sea, ¿sí? Entonces, pues si esa es la naturaleza, cómo funciona la naturaleza. Pero en la agricultura no es así, o sea, no tenemos plantas permanentes, aunque hay una corriente en la agricultura que habla que habría que pensar en cultivos permanentes que permitan justamente hacer un esquema de ese tipo, pero mientras eso pasa, pues no es así. Miren, me gusta este trabajo porque hay un informe que se bastó pues, en una revisión muy amplia de artículos, cuestionarios que hicieron y entrevistas a expertos de 29 países. Se hicieron pues, más de 23 estudios a profundidad, más de 30 estudios de caso y más de 30 expertos trabajando juntos a nivel global. Eso lo hizo un grupo de la Unión Europea, se llama Food It. Y después hicieron un taller donde le pidieron a 30 participantes seleccionados de una amplia gama de grupos de partes interesadas que tenían distintas perspectivas. Estaba la industria, investigadores, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, financiadores, inversores, y se les pidió que representaran una serie de alternativas, ¿sí? Vieran su viabilidad y el impacto que tendrían esas alternativas. Y pusieron este gráfico. Y vean uno que aparece acá arriba, ¿no? ¿Qué creen que aparece acá arriba? Dice agricultura regenerativa. Es la que más se le ve viabilidad y más alto impacto. Aquí hay una serie de broncas porque, por ejemplo, esto que dice diversificación de cultivos. Digamos, esta área de oportunidad de cultivos es una de las prácticas de la agricultura regenerativa. Estrategia de mejora del carbono del suelo, pues es un resultado de la agricultura regenerativa, ¿no? Gestión de residuos y reciclaje, pues es una práctica de la agricultura regenerativa, ¿no? Agricultura de precisión, pues es una herramienta que ayuda a ser más precisos en prácticas, ¿no? Entonces hay una mezcla de conceptos y esto es lo que sucede en el mundo de repente cuando discutimos agricultura regenerativa. Confundimos resultados con prácticas, con principios, con efectos. Pero lo interesante aquí es cómo en el mundo se empieza a ver a este enfoque que se llama agricultura regenerativa como una área de oportunidad interesante, ¿sí? Bueno, yo quiero para concluir mi idea decirles lo siguiente. Miren, yo cómo estamos armando ese relato. Hay un documento que siempre cito cuando hablo de este tema, que es una investigación que se hizo en Estados Unidos por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales. Ellos entrevistaron a 113 agricultores y ganaderos que practicaban esto que se conoce como agricultura regenerativa, ¿sí? Que van desde una media hectárea hasta ranchos de miles de hectáreas. Me gusta lo que dicen aquí, dice, las definiciones de agricultura regenerativa proporcionadas en la literatura no representan la forma en que los agricultores y ganaderos describen la agricultura regenerativa. O sea, una cosa es lo que leen ustedes en la literatura arbitrada por pares y otra cosa es lo que el agricultor y ganadero dice lo que ellos son agricultura regenerativa. No existe una definición única para todos, efectivamente, y la agricultura regenerativa es una filosofía de gestión basada en el lugar, cuyos adherentes piensan en su tierra, sus negocios, sus comunidades, más como un ecosistema dinámico, contrario al modelo agrícola industrial dominante. Esto es un tema fundamental, esto es un tema clave.
Y entonces yo agarré 5 comunidades de práctica o de filosofías de autoridad regenerativa y sus matices, ¿no? Está esta de la Academia de la Salud del Suelo en Estados Unidos, está este movimiento de autoridad regenerativa en España, está este esquema de OBIS o de Escuela de Regeneración de Argentina, más en tema de pastoreo, y este esquema de la Andhra Pradesh Community Natural Farming, que es un enfoque, se dice que es el movimiento agroecológico más grande que hay en el mundo, ¿sí? Que está en la India, ¿sí? Y sobre todo liderado por mujeres, ¿no? Y este esquema que se ha hecho en México, que se llama Directo al Campo y la Red de Agroinnovación, pues yo agarré de todos estos, pero son más bien comunidades de práctica, son más bien agricultores acompañados por un grupo de asesores que están haciendo agricultura en la práctica o ganadería en la práctica, ¿sí? No es teoría, no es academia, ¿sí? Es ya práctica, ¿sí? Y con esto hicimos una idea de identificar cuáles, digamos, los principios y prácticas, un poco tratando de emular lo que es una semilla, ¿no? Para nosotros los principios son como el equivalente al germen, ¿no? Que pues tiene el objetivo de hacer a modo de semilla para que se encargue de generar mediante la germinación una nueva planta, en este caso de maíz, ¿no? Y el endospermo y el pericarpio que protegen ese germen serían así como, bueno, el endospermo también parte de los principios, nomás que son principios que tienen distinta jerarquía. Hay 2 principios que están en el germen, otros 5 que están en el endospermo, y el pericarpio sería como las prácticas, ¿no? Que hacen posible que esos principios se conserven. Bueno, entonces hicimos una revisión de estas prácticas. Aquí están los principios de lo que dicen Estados Unidos, lo que dice España y la India, que son lo más sistemático. Y para no hacerse las cansados, hicimos la sistematización ahí. Entonces, vemos que hay 2 principios que son, digamos, los que estarían en el germen. Que hay que considerar este enfoque como algo que es válido siempre y cuando consideremos el contexto sociotécnico y agroecológico. No son recetas universales, ¿sí? El segundo tiene que ver con pensar en estrategias y modelos de negocio que fomenten la cooperación, poniendo a personas y reparto justo del valor y cuidado del territorio en el centro. Estos dirían, digamos, son 2 principios, sobre todo vienen mucho el primero de Estados Unidos y de la India, ¿sí? Y el segundo más bien un enfoque más europeo, ¿sí? Y después tenemos los otros 5 principios, ¿no? El de alteración mínima del suelo, con sus distintas prácticas, el de mantener el suelo cubierto durante el mayor periodo de tiempo posible con materia vegetal, con sus respectivas prácticas, el agregar biodiversidad tanto por encima como por debajo del suelo y en el paisaje circundante. Aquí estamos hablando de diversidad no solamente de la macrobiodiversidad, también de la microbiodiversidad a nivel de microorganismos, ¿sí? Con sus respectivas prácticas. Implementar el reciclaje de biomasa y nutrientes con sus respectivas prácticas y salvaguardar el balance de nutrientes y sustancias orgánicas para recuperar y mantener la fertilidad de los suelos en el largo plazo con sus respectivas prácticas. Creo yo que este cuadro, digamos, sintetiza lo que podríamos hablar que son los principios comunes que comparten estas comunidades de práctica de la India, de Europa, Estados Unidos, de Argentina, de México y sus respectivas prácticas. Esto es algo discutible, esto es algo que está en construcción, pero pues es una revisión bastante sistemática. Al final, con todo esto, ¿cómo definimos? Esta es una definición de mi cosecha, así como lo oye, ¿no? Cuando hablo de definir agricultura regenerativa, yo creo que hay que considerar cuáles son los principios y prácticas, con qué objetivos se apegan esos principios y esas prácticas y qué resultados nos dan. Entonces diríamos que la agricultura regenerativa es una filosofía integrada por principios y prácticas adaptadas al contexto sociotécnico y agroecológico, cuyo objetivo central es recuperar y mantener en el proceso la salud del suelo y en general de los servicios ecosistémicos a nivel de predio, microcuenca y cuenca, ¿sí? Para mejorar los resultados vinculados con el bienestar y los medios de vida de las familias a través de una mayor productividad, rentabilidad y antifragilidad. Este es un concepto que me llevaría un rato explicarlo. Yo me alejo un poquito del concepto de resiliencia, porque creo que está demostrado que cuando sucede un impacto climático en un cultivo ya no se recupera, ¿sí? Ya no se recupera. La resiliencia dice es que recibes un golpe y te recuperas, y esto ya no se recupera. Y más bien cuando hablamos de antifragilidad estamos hablando de todos estos principios y prácticas
que fortalezcan al sistema de producción y cuando sucede un estrés biótico, abiótico, el cultivo ni se dé cuenta. Y comparado con aquellos que no tengan esos principios y prácticas, sí, salga fortalecido. Por eso le llamamos antifragilidad. Se fortalece en relación a aquellos cultivos que no son, digamos, cultivados o animales también bajo estos principios y prácticas. ¿Sí? Estas son mis referencias. Y miren, para terminar, hay mucho debate, pero este texto me gusta porque aquí discuten el tema de la agroecología, porque ahorita hay mucha discusión entre los agroecólogos que andan así un poco enojados, ahí molestos, porque dicen que la agricultura regenerativa no es más que pan con lo mismo. Y dicen que la la agricultura regenerativa es una agroecología sin política, porque pues no ve el tema social, etcétera. Y el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza que adoptaron sobre todo la cumbre de los sistemas alimentarios que organizó la ONU FAO en plena pandemia, pues se fueron más por las soluciones basadas en la naturaleza, que yo creo que suena bonito, pero creo que no saben por ahí. Entonces, este documento dice que al final convergen todos en la parte ambiental y climática, o sea, todos ahí se parecen. Donde se empiezan a separar es en la parte de la dimensión social y en el tema de darle reconocimiento a los conocimientos ancestrales, sobre todo de comunidades indígenas, etcétera, donde la solución basada en naturaleza es la que más se aleja, y en el tema social, pues la agroecología es así como que sale. Entonces ven ustedes cómo la agroecología, pues ve mucho el tema, de hecho tiene tres pilares, ¿no? El tema de movimiento, ciencia y práctica, pues está muy bien equilibrado, ¿no? Y a los otros dos movimientos, pues les dicen, mira, estás bien en la gestión climática y ambiental, pero en lo social y en la pluralidad de conocimientos ahí sales un poco débil. Bueno, yo creo que eso es muy relativo, pero pues vean ustedes cómo al final, independientemente de los movimientos, todos están preocupados por el tema ambiental y climático. Mi hipótesis para terminar es que en el fondo de este debate están nuestras prácticas científicas tradicionales de reducción dimensional, digamos. La mayoría de las investigaciones que hacemos en las universidades, en los campos experimentales, se centran en el impacto de cambiar una o dos prácticas o insumos, porque es más fácil de mediar y de analizar, ¿sí? Los practicantes de agricultura regenerativa, como vemos, están combinando y cambiando varias prácticas e insumos a la vez, bajo un enfoque de sistemas complejos, ¿sí? Entonces, creo yo que una de las oportunidades más transformadoras que nos brinda la agricultura regenerativa es la necesidad de pasar a una mentalidad diferente dentro de la ciencia misma, incrementando el número de dimensiones que se toman en consideración a la hora de que hacemos nuestros experimentos. Como dice la Escuela de Regeneración de Argentina, somos apenas aprendices de la naturaleza, aprendices. Y bueno, yo creo, termino con esta, que estamos transitando hacia una nueva agricultura por dos grandes vías que de repente se separan, pero también convergen. Mucha gente insiste, sobre todo en la industria de agroinsumos, por el lado de los bioinsumos, ¿no? Biofertilizantes, bioplaguicidas, bioestimulantes, ¿sí? Y otra vía por principios y prácticas, que ya vimos ahorita los principios y las prácticas, ¿no? Yo veo que al final convergen. De hecho, si ustedes ven el caso del movimiento hindú, bueno, más bien de la India, pues este movimiento, una de la evaluación que acaban de hacer en 2024 señala que una de las grandes debilidades que tiene el enfoque es que no tienen suficiente oferta de bioinsumos justamente para compensar esa extracción que se hace pues de alimentos en el sistema de producción de materia seca, digamos, sí, de alimentos que se llevan, ¿no? Entonces, al final están convergiendo estos. Y todo lo que llamamos agricultura de precisión para mí es un facilitador que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en uso de bioinsumos y de prácticas. Y viene la biología sintética que nos va a dar y nos está dando varias sorpresas. O sea, ¿cómo vamos a estar tomando estos dos vías? Pues va a depender muchas veces de las escuelas, ¿no? ¿Qué tanto agarramos de altura de precisión? ¿Qué tanto biología sintética? Pero por ahí se está configurando la agricultura, por ahí está transitando. Tan. Y con esto concluyo mi intervención. ¿Qué tal, doctor Manrubio? Soy Diego García de aquí del Campus Veracruz. Dígame, Diego Rivera.
Pues mira, aquí agradecerle primeramente su presentación, doctor, y comentarle que desafortunadamente tuvimos un problema de luz aquí cerca del campus y por eso el doctor Ponciano y el doctor Eliseo no están conectados, pero me encargaron por aquí apoyarlo para la parte de la organización de las preguntas que tengan los asistentes. Entonces por aquí vamos a darle primeramente la voz aquí a la persona que levantó la mano. No veo bien su nombre aquí completo, pero adelante, por favor, quien levantó la mano y formule la pregunta para el doctor. Ángel Gracias, Pulido. Ángel Pulido. Gracias. Primero un saludo, doctor Manrubio. No tenía el gusto de conocerlo, pero sí he leído muchas de sus investigaciones. Gracias, Y Ángel. me tocó la oportunidad de estar en una reunión con ganaderos hace un par de años y les preguntaba que cuál era el mejor ganadero, ¿no? Y pues bueno, todos se iban con la genética y con otras prácticas muy productivistas desde el punto de vista zootécnico, pero al final yo creo que el mejor ganadero, en este caso porque yo me dedico al tema más a ganadero, es aquel que maneja mejor el suelo y el agua, ¿no? Y eso creo que es un tema en México y muy relevante, ya que algún estudio que seguramente usted conoce allá del 2012 de la Semarnat dice que como el 42% de la superficie nacional podría estar afectada por una erosión de tipo hídrica y que 17 entidades federativas pueden tener un daño más allá del 50% de su territorio. Yo soy muy de acuerdo con usted, el sistema es complejo, y a lo mejor se rebasa un poco lo que nosotros hemos venido haciendo en las investigaciones. Y platicando con algunos ingenieros del TEC, del Tecnológico de México, hablan de sistemas complejos, ¿no? Pero yo digo que la agricultura es un sistema complejo. No sé si me di a explicar, pero quería comentar esto con usted. Muchas gracias, doctor. Muy de acuerdo, Pulido. No, creo que está muy claro lo que dices, y es un sistema tan complejo que apenas lo estamos comprendiendo. Por eso esos planteamientos de soluciones basadas en naturaleza, pues suenan bonitos, pero más bien yo creo que para el marketing, porque la verdad es que el tema de la naturaleza, entender su complejidad, yo digo que somos recién llegados a este mundo y apenas estamos entendiéndolo. Pero creo que es un mejor planteamiento de verlo de esa manera compleja. Y afortunadamente las nuevas tecnologías nos facilitan mucho este tema, esta complejidad, sobre todo en el tema de microorganismos, entenderlo, pero de acuerdo contigo. Sí, bueno, también por aquí en el chat lo felicita Jonathan André, le dice que muchas gracias por su presentación, que fue muy ilustrativa y convincente. Y también el doctor Alberto Aciaín le felicita por su excelente conferencia y le manda saludos. Y bueno, preguntamos a los demás asistentes si alguien quiere formularle alguna otra pregunta que el doctor. Todavía nos quedan algunos minutitos antes de pasar a lo que es la lectura y entrega por este medio del reconocimiento para el doctor. ¿Alguien de los presentes que quiera formular alguna pregunta? Ahí tenemos Sí. a Eliseo ya Sí, no. adelante, doctor. Adelante, doctor Eliseo. No, es el que estaba antes, Eliseo. Sí, por aquí levantó la manita. Adelante, Doc. Está apagado su micrófono. Si lo puede abrir, de favor. Doctor Manrubio, gracias por la ponencia. Excelente presentación. Mi pregunta o comentario es en relación a toda una corriente que hay sobre la agricultura de cero labranza. Los productores de soya y trigo en Brasil tienen una asociación, cultivan soya en el verano y trigo en el invierno sin remover el suelo y han logrado mantener las características favorables del suelo, y entonces ellos defienden que es una excelente alternativa para mantener la producción a largo plazo.
esto sería una de las corrientes hacia la que debe enfocarse la agricultura regenerativa. Es correcto, doctor Eliseo. Mire, el tema de bueno, ahí este tema de o sea, el principio tiene que ver con mínimo movimiento del suelo. Y efectivamente el esquema que practican en Argentina, Brasil y Estados Unidos cuando tienen doble ciclo, soya, trigo, por ejemplo, o a veces tienen maíz, trigo, o a veces tienes maíz, cebada, etcétera, pues dependiendo de los climas ahí, pues como tienes dos cultivos, pues haces el esquema de que le llaman de siembra directa. Pero no se nos olvida una cosa, el modelo brasileño, argentino, americano, del doble ciclo y el tema de siembra directa está asociado a una tecnología que en México pues obviamente no tenemos, sobre todo el maíz, que es el tema de los cultivos genéticamente modificados, los transgénicos, ¿no? Está asociado a la siembra directa, el modelo brasileño, a este tipo de semillas y el uso del glifosato como un mecanismo para el control de malezas. Y la agricultura regenerativa, pues sí habla de la labranza mínima, reducida o cero, pero no acepta, sobre todo el enfoque europeo, aunque sí el americano, el tema de los organismos genéticamente modificados, pero no el herbicida. Entonces, pues sí, te parece en el tema de no remover tanto el suelo, pero no en el uso de cultivos genéticamente modificados y el glifosato. Digo, no tengo nada, no, tampoco soy tan fundamentalista, pero en ese sentido sí la agricultura regenerativa se aleja de estas dos cosas, ¿no? No gemes, sobre todo para el caso europeo, no herbicidas, en el caso americano y el caso europeo, ¿eh? Entonces, pues sí, nomás en el tema de labranza mínima reducida o cero, pero no en las otras dos prácticas. Muchas gracias, doctor. Por aquí le leo otros comentarios del chat. Cristina Conejo dice, excelente exposición, muy completa y concisa. Saludos desde León, Guanajuato, del área de desarrollo rural del municipio. Y también Beatriz Peña comenta, dice, gracias por ilustrarnos en el tema. Dice, ¿alguna literatura que aproxime a estudiantes universitarios al tema que usted recomienda? Bueno, de hecho, yo les ponía la literatura esta que está aquí. Bueno, yo para esta discusión que les dije, pues esta es la literatura que podría sugerirles, pero pues si quieren copiarla ahí en la pantalla, son de los textos los básicos que yo consulté para esta discusión de la definición, las prácticas y principios, ¿no? Entonces, estos, si quieren hacer una captura de pantalla, algo así, pero esta es la literatura básica y los sitios, ¿eh? Vean que son algunos artículos, algunos textos, algunos sitios, algún libro, por ejemplo, de Gabe Brown. Es un libro que interesante, de Gabe Brown, que se llama Dirt to Soil, de la tierra al suelo, o de la suciedad al suelo, no sé cómo traducirlo, que es uno de los precursores de la agricultura regenerativa en Estados Unidos. Este es más ganadero. De hecho, a propósito de lo que decía hace ratito este colega, pues mucho de uno de los principios, una de las prácticas que tiene que ver con uno de los principios, que es este principio que está aquí de implementar el reciclaje de biomasa y nutrientes. La práctica más importante para implementar reciclaje de biomasa y nutrientes tiene que ver con integrar espacialmente la producción ganadera con la agrícola, ¿sí? O sea, este tema y lo pusimos como una práctica, no como un principio, como lo manejan los americanos, que dicen que es un principio, porque pues dejan fuera la ganadería avícola, porcícola, que se da en grandes establecimientos encerrados, ¿sí? Y que es muy difícil sacar todo al pastoreo, ¿no? Y pues está demostrado que si tuviéramos que sacar todo el ganado, tanto mayor como menor al pastoreo, pues no nos alcanzan las tierras, pues, o sea, no alcanzan las tierras. Entonces, por eso los españoles hablan donde sea posible, ¿no? Entonces, pero pues, el esquema de integrar espacialmente la producción agrícola y ganadera y el tema de manejarlo empleando cargas animales en cortos espacios de tiempo y con largos periodos de reposo para evitar sobrepastoreo o el infrapastoreo con el esquema del esquema Wassan, o el esquema de Seibury, etcétera. Pues para mí esta es la práctica fundamental de este principio de implementar reciclaje de biomasa y nutrientes, ¿no?
integrar ganadería y agricultura. Pero bueno, a la pregunta de la literatura, pues es esta, mira, es esta. Perfecto. Pues muchas gracias, Doc. Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta. Con base en lo que comentaba usted, por ejemplo, de los diferentes modelos que se han generado para propiciar una agricultura amigable con el medio ambiente, pues se hablaba mucho, por ejemplo, de la agricultura orgánica, ¿no? Que al final sus productos demasiado costosos para cierto tipo de mercado únicamente, la accesibilidad para la mayoría de las personas. En este caso, en agricultura regenerativa, con lo que hemos trabajado aquí en el colegio, nos hemos enfrentado también a esa parte de ubicar los modelos de negocio y, bueno, finalmente mapear un poquito de sus redes. ¿Qué opinión tiene usted sobre estos mercados? ¿Cuáles serían las estrategias para poder pues comentar con los diferentes productores que están integrándose a este movimiento de agroecología y de ganadería regenerativa? Mira, yo lo que les digo en general es que esta figura que les mostraba donde convergen en el tema ambiental el enfoque agroecológico, el enfoque regenerativo y el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, y en general casi todo. O sea, va a ser muy difícil que hoy en día tengas a alguien que esté en un planteamiento y diga, vamos a producir alimentos y que nos vale un cacahuate el tema, la dimensión ambiental. Nadie lo va a decir, ¿sí? Entonces, y todos estos movimientos que muestra aquí en esta figura, que intentan ser alternativas al esquema convencional, yo creo que todos tienen su espacio, todos tienen sus nichos. Por ponerte un ejemplo, la agricultura biodinámica tiene sus defensores, sus impulsores, y simplemente si tú ves cuál es la empresa líder en chocolate de especialidad, una empresa ecuatoriana que se llama Pacari, por ejemplo, pues él vende sus chocolates bajo el esquema biodinámico y se venden como si fueran diamantes, ¿eh? Y en Europa, sobre todo en Alemania, en ciertos países europeos, la agricultura biodinámica tiene bastantes seguidores, ¿no? La agricultura ecológica, que está aquí junto con la orgánica, en el tema de vinos, es muy importante, o sea, una parte importante de los vinos que se consumen en el mundo, la vitivinicultura está bajo este enfoque ecológico, la mitad casi, sobre todo en Europa, ¿sí? Y la orgánica pues tiene su espacio importante. En Estados Unidos es el casi 13% de las ventas de alimentos son orgánicos, con sobreprecios en promedio del 74%, ¿no? La agroecología en Brasil y en México está en... Entonces, yo diría que al final, todo este tipo de movimientos tienen un porqué, surgen en países, tienen más arraigo en ciertos países por alguna razón. Y tiene que ver mucho con el contexto político, cultural, ideológico. Y yo creo que ni uno y otro es mejor o peor, ¿sí? Y que al final lo que hay que celebrar de todos estos movimientos es el foco que le ponen a tener una producción más sostenible, ¿sí? Más, con menos externalidades negativas desde el punto de vista ambiental. Y cada uno tiene su nicho. O sea, el orgánico, si bien no ha ganado más del 2% de la superficie global, y va ante un mercado de alto poder adquisitivo, pues también tiene su virtud de que produce alimentos con menor huella, ¿sí? Y que si bien científicamente no está demostrado, acaba de salir una revisión sistemática que dice que no son nutricionalmente hablando mejores que los convencionales, el hecho de que estadísticamente sean parecidos te dice que puedes producir alimentos orgánicos de la misma calidad nutricional que los convencionales. ¿Sí? Alguien se está peleando ahí, Bueno, entonces, pues yo digo que no hay que casarnos así, decir, es aquellos, pues hay que ver, pero también nos dice, de hecho, la evaluación del esquema natural, en la India, el movimiento más importante de agroecología, ellos le llaman agricultura natural, ellos no se llaman agroecólogos, pero los agroecólogos dicen que son agroecólogos ellos, ¿no? Pero ellos no se llaman naturales. Una de las cosas que sale en la evaluación que hicieron en el 2024 es que el productor se queja de que el mercado no les paga un sobreprecio y que al final les resulta más costoso producir, ¿no? Entonces, pues que no esperen necesariamente que por el hecho de que seas más amigable con los sistemas de suelo, agua, el mercado te vaya a pagar un sobreprecio, ¿sí? Si ya tú estás bajando tus costos de producción, pues eso es tu ganancia, que seas más rentable, pero no quieras necesariamente que te paguen un sobreprecio al mercado, ¿no? Porque eso implica que tengas que llegar a certificar. Y certificar implica que pagues un costo. Y certificar implica que burocratices este sistema. Entonces,
pues la agricultura regenerativa ya también está pensando en un sello, ¿no? La agricultura agroecológica aquí en la Ciudad de México tienen un sello verde que le llaman, ¿no? Los agroecólogos, ¿no? Entonces, nos lleva necesariamente a poner sellos, certificaciones, y esto implica burocratizar. Pero yo creo que la agricultura tiene que empezar a hacer esto por convicción, por rentabilidad, pero desde el sistema de producción, y no tanto espere que el mercado le dé un sobreprecio, porque si espera que se lo dé, alguien tiene que verificar y certificar para que el mercado tenga esta información de que pues, está producido de otra manera y pues tiene que pagar un sobreprecio, ¿no? Pero esto es un tema todavía muy debatible. Muchas gracias, doctor. Bueno, por aquí si hay una pregunta más y con eso vamos a cerrar y le leo unos comentarios extras que están en el chat. Rocío Aguirre dice que un gusto escucharlo y leerlo. Por aquí también Gaspar Miguel García le dice aquí siguiéndolo, doctor. Armando Magdaleno Torres, saludos desde Ingeniería Agroindustrial de la UAP de Tecamachalco, Puebla. Juan Carlos le dice excelente presentación y excelentes comentarios finales. Y bueno, cerramos con esta pregunta antes de despedir aquí a nuestro ponente. Cristina Conejo le pregunta, ¿qué opina usted de la agricultura biointensiva? Bueno, creo que es parte de lo que comentó al final. No sé si quiere hacer un comentario más, doctor, antes de cerrar el seminario. No, pues no, gracias, no, pero sí, Cristina, eso que decía, pues no tengo, opino que así como todos los demás son movimientos que tienen su lugar y que si logran diferenciarse, yo siempre digo al final, mira, puedes llamarle como quieras a tu movimiento, y si tú dices que estás regenerando, produciendo con menos huella ambiental, química, demuéstralo. Si lo demuestras, y logras posicionarte en el mercado y el mercado te lo logra reconocer, pues ya la hiciste, ¿sí? Pero creo que en general casi todos los movimientos van en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí lo biointensivo es lo mismo que todos los demás enfoques, es lo mismo que llaman la intensificación productiva sostenible, ¿no? Entonces, creo yo que son movimientos que están ganando su lugar y pues va a depender de cómo trabajen los precursores de cada movimiento, ¿no? Yo me gusta el enfoque regenerativo porque es más amplio, y yo creo que voy a ir ganando más espacios por ahí. Y bueno, pues gracias por conectarse y gracias por tener poquitos, pero surtido rico tú, Diego. Pues mire, doctor, pues una disculpa, la verdad es que hubo una falla general de luz acá y a todo mundo salió corriendo a buscar dónde se podía conectar. Y pues bueno, aquí a nombre del doctor Ponciano Pérez, del doctor Eliseo García, que son los coordinadores de seminarios de Primavera 2025, pues le agradecemos infinitamente pues que nos haya compartido este tema tan vigente y que, como usted bien dice, va creciendo y vamos convenciéndonos más personas que por ahí también podemos caminar. Y pues bueno, doctor, comenta el doctor Eliseo que en breve le harán llegar de forma digital su reconocimiento y también de forma física se lo harán llegar allá en el CIESTAM. Y pues agradecemos y me uno a todos los compañeros que están felicitándolo aquí en el chat y también de forma personal por su excelente presentación. Muchas gracias, doctor. Un abrazo hasta allá, hasta Texcoco. Gracias a todos por donde estén. Muy amables. Muchas gracias, doctor Manrubio. No, gracias a ti, Ángel Pulido. Ya también se conectó el doctor. Doctor. Sí, gracias. Ya llegó la luz. Ay, y la luz se hizo. Y la luz se hizo. Doctor Eliseo, ¿tienes algún comentario, no, verdad? Me comentaba el doctor Eliseo que por ahí tenía detalles con el micrófono. Sí, hubo detalles acá, pero bueno, qué bueno. Un placer, doctor Manrubio. Gracias, Ponciano. Decían Hasta por luego. acá pocos pelos, pero bien peinados. Surtido rico estuvo, Ponciano. Sí, ya me imagino. Bueno, gracias. Chao. Un abrazo. Hasta luego.